Aurelio, con el gusto de saludarte, antes que nada desearte mucho éxito en esta nueva etapa en Radar News y ahora en televisión, que estás ahí ya presente. Muchas gracias. Y desearte que sea una muy buena etapa para esta empresa. Agradecer como siempre, al señor Pepo Bernal. Gracias. Y al capítulo que cerró Diana González. Sé que serás un eslabón muy importante en ese trabajo de esta empresa. De estar informando a diario, como lo haces desde hace muchos años, en favor de Querétaro. Que sea para bien, Aurelio. Muchas gracias. Igualmente, aquí estamos a la orden y efectivamente, y haces bien el reconocimiento a mi compañera Diana González, que obviamente tenemos que tomar en cuenta en esto que obviamente es el ejercicio y el trabajo a través de los medios de comunicación, que yo siempre agradezco, aprecio y admiro de mi compañera Diana González. Bueno, mi querido Hugo Cabrera, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué balance los ciudadanos tenemos que hacer o podemos hacer de lo que han sido estos 2 años de gobierno? El presidente pues ha hecho también llamados importantes a comenzar a iniciar, decía, una lucha en lo que significa justamente la lucha contra la corrupción, entre otras situaciones que pues han sido lo que le ha mantenido un soporte ideológico y político importante a nivel nacional. Hugo Cabrera, ¿cuál es el balance que ustedes hacen? Pues mira, bien lo dices, yo creo que en la parte, en lo rescatable del gobierno ha sido una permanente bandera contra la corrupción, pero de ahí a que los resultados sean tangibles, me parece que hay una distancia importante. Nos parece que 2 años, pareciera que el presidente tiene mucho más tiempo en el ejercicio del poder, siendo francos, Aurelio, porque sí. Como ha estado desde el año 2000, desde que fue jefe de la Ciudad de México, jefe de gobierno, y después candidato, jefe de gobierno de la Ciudad de México, es correcto, sí. Y luego candidato. Y cuando terminó, a diferencia de otros momentos en donde todavía el presidente en turno se quedaba en el centro de la atención pública, aquí desde el día siguiente que ganó él, en 2018, en julio de 2018, él asumió prácticamente el control del país. Así fue una decisión que no todos estamos de acuerdo que el presidente Peña lo haya hecho, pero en fin. Y por eso pareciera que son más años, pero realmente son 2 años. Y si vemos también otra cuestión, empezaría con el lado positivo, sí. El haber firmado, el haber reeditado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y haber mantenido una relación que parecía más personal que institucional, porque si nos vamos a los números, pues la política binacional entre México y Estados Unidos, pues no ha sido nada buena para el país. La actitud hostil que siempre ha tenido el casi ya expresidente, estamos a un mes de que se vaya Donald Trump, no ha sido la más acertada ni la más amigable con México, sí. Pero sí en lo personal, ya se olvidó aquellas arengas que hacía el presidente, entonces candidato López Obrador, contra su par en Estados Unidos. Pero al final de cuentas, lo que yo rescato es que no se perdió, como hubo algún momento en que creíamos que iba a naufragar el Tratado de Libre Comercio, y con esto un golpe fuerte a la economía y a la relación de donde dependen muchas familias mexicanas por temas que ya hemos comentado tú y yo, de las remesas y toda esta situación. Entonces, en estos 2 puntos yo diría que hay un pálido acierto, pero también estoy de acuerdo que la gente es la que tiene el mejor pulso. Ahora, si nos vamos, yo sé que no gusta mucho este gobierno que para los analistas han denominado el gobierno de la posverdad. Es decir, yo tengo mis datos, esto es lo que vale, hago a un lado los argumentos objetivos y me quedo solamente con las emociones, con la parte subjetiva. La mejor respuesta la tiene la gente, pero si nos vamos a los números rápidamente en cuestión económica, a ver, dime. En cuestión económica, Aurelio, en 2019 sin pandemia el país no creció. O sea, ya desde el año pasado veníamos en una situación de declive en la economía, porque hablar de 0.3% pues no es crecimiento. Y esto tiene mucho que ver porque se contagiaron, a propósito del siguiente tema, se contagiaron los inversionistas cuando vieron que con la mano en la cintura, con consultas apócrifas, con verdaderas ocurrencias,
se echó abajo el aeropuerto de Texcoco, se debilitaron los órganos reguladores autónomos, se echó atrás a la reforma energética y bueno, los pronósticos para este año ya con pandemia es de que el PIB va a caer entre 8.5 y 9.3, con una pérdida de 6,000 empleos y que en su mayoría son formales, cierre de miles de empresas, y los pronósticos más optimistas es que el año próximo, y de veras es muy optimista, vamos a crecer apenas del 3%, muy lejos de lo que se había ofrecido durante campaña y que fue parte de lo que mucha gente creyó en ese canto de las sirenas y votó por la opción de Morena y de López Obrador. Claro. No hay los programas sociales, no hay reglas de operación, los proyectos de inversión pues cada vez se alejan más del país, sobre todo la inversión extranjera, y también muchos nacionales no tienen confianza. El último eslabón que había de una interlocución que estaba muy acotada, siendo francos, pues fue con la renuncia la semana pasada de Alfonso Romo, que pues de alguna manera aglutinaba, generaba un ambiente de confianza entre empresarios y gobierno por haber sido él un empresario en su momento muy destacado de Nuevo León. Pero realmente la relación está rota. Entonces, se prometieron, Aurelio, no podemos perder de vista, se prometieron crear más de 2 millones de empleos formales en 2020. Banjico estima que el año finalizará con más de 800,000 empleos perdidos y más de 13 millones de empleos informales, es decir, la peor crisis laboral de la historia. Si luego le sumas la reforma que se está cocinando y a todo vapor en el Congreso de la Unión para desaparecer la figura del outsourcing y que esto y equiparar incluso como un delito grave, me parece que esto va a ser un golpe muy fuerte para muchos, sobre todo pequeños y medianos empresarios, que es ahí donde está el 70% del movimiento empresarial de este país, porque no estamos hablando de las grandes empresas transnacionales. El golpe que se ha testado a la economía nacional, Aurelio, ha sido a las pequeñas y medianas empresas. Y luego si nos vamos a un tema que hoy nos tiene ocupados y preocupados, que es el tema de la salud. México es el primer lugar mundial en muertes de personal de salud. No sé si supiste o te percataste del estudio que hizo la empresa Bloomberg, empresa que ofrece estudios financieros. Lugar 53, mi querido Hugo Cabrera. Por abajo, fíjate nada más este asunto, Aurelio, por abajo de países que están en guerra como Afganistán, o economías y países que tienen una oscilación política muy fuerte en este momento como Perú. Bueno, pues por abajo de esos países. ¿Por qué? Porque en cualquier tipo de medición de estos y de otros organismos nos va muy mal en contagios, en letalidad, en muerte personal de salud, en mortalidad en hospitales públicos, en la resistencia a las pruebas de COVID. Y finalmente, como cereza del pastel, hace unos días, prácticamente a la par de los 2 años de gobierno, la Organización Mundial de la Salud nos manda un recadito en donde dice: México, tomen en serio la pandemia. Y no se lo dice Eso no era para México, no era para México, mi querido Hugo Cabrera. Eso lo dijo porque pues esa es una recomendación, dijo Hugo López-Gatell, para muchos países del mundo, pero no está específicamente hablando del caso mexicano. No, hombre, fue clarísimo, fue para México. Lo que pasa es que, no fue para Juan Pueblo, fue para el gobierno. Y a propósito de este personaje que durante varios meses se volvió en el hombre más famoso del país, y que incluso algunas casas encuestadoras todavía tienen ubicado en popularidad arriba a López-Gatell sobre López Obrador. Bueno, quisiera referirme que López-Gatell dijo, y esta cifra y esta frase lapidaria seguirá resonando en nuestros oídos, cuando dijo que 60,000 muertes serían una verdadera catástrofe para el país. Ya van más de 100,000. ¿Cuántos faltan? Entonces, ¿y cuántos faltan? Efectivamente, porque apenas está preparándose lo de la vacuna. Y bueno,
Y el tema de seguridad, Aurelio, en donde en seguridad, si vemos cómo estamos en lesiones dolosas, cómo estamos en feminicidios, 11 mujeres asesinadas al día desde el 1 de diciembre de 2018, y esto con datos oficiales, y sobre todo, ¿sabes qué, Aurelio? Sí. El gran problema, el sentimiento de impunidad que en México se genera, porque en México hay un nivel de impunidad, por ejemplo, de 51.4 en feminicidios y 89.6 en homicidios dolosos. Es decir, se resolvió durante 2019 1 de cada 10 homicidios dolosos. El tema de la creación de la Guardia Nacional, que por cierto, congresos locales como el de Querétaro participó y dimos el apoyo, más allá de las filiaciones políticas, más allá de las visiones de país, no fuimos mezquinos y apoyamos, pero en los resultados son pírricas las batallas ganadas por la Guardia Nacional en materia de seguridad de nuestro país. Bueno. Entonces, 3 perlitas nada más, Aurelio, por cuestión de tiempo, pero podríamos hablar también del tema de la corrupción y las instituciones. Sí, claro. Que hay mucho, y el avión presidencial. Oye, bueno, 2 años de retroceso, 2 años de crisis, lo que te escucho yo de lo que estás diciendo, 2 años de incertidumbre, 2 años de descomposición institucional en el México que requeriría otro tipo de situaciones. En un minuto, en un segundo, mi querido Hugo Cabrera, ¿qué dirías? Sí, 2 años perdidos, 2 años que no regresan y que nos va a costar mucho trabajo tomar el camino adecuado. Yo estoy convencido de que no necesariamente podemos decir que las cosas marchaban de maravilla antes de que llegara el presidente López Obrador, pero sí íbamos en un ritmo y en un camino bastante aceptable, que la gente podía percibirlo, que en el mundo nos veían con mucho respeto. Hoy vemos con mucha preocupación, además, ese discurso de los fifís contra los chairos, de esa división entre los que generan empleo y el gobierno, en un estado donde se pretende señalar que todo va bien y se dan contratos millonarios a las primas, no se atiende las denuncias contra el hermano, en fin. Yo creo que dista mucho el discurso oficial de los resultados en favor de México. Hugo Cabrera Ruiz, te mando un abrazo, un saludo, estamos a la orden al pendiente. Gracias, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional. Seguimos al habla y en contacto y en comunicación a través de este espacio informativo, mi querido Hugo. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, estimado Aurelio, un abrazo, buena semana para todos. Al contrario, su opinión siempre la más importante, porque obviamente pues dicen una situación, a usted le gusta, a usted no le gusta, usted está de acuerdo, usted no, y bueno, que nos haga favor de dar a conocer su opinión, que siempre nos ayuda y nos nutre en este espacio de noticias en el 442-592-1075. Vamos a hacer una pausa, regreso con más aquí en esta primera emisión de Radar News TV también. Gracias, pausa y volvemos. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y canal 71 de WIS. Radar. Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en
de Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. Azuela. Televisa y Radar 107.5 FM.